Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy aprenderemos cómo crear una lista con elementos descartables. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos de nuestra lista solamente lo vamos a poder utilizar una vez. Conforme los vayamos utilizando, irán desapareciendo de nuestra lista desplegable y solamente volverá a aparecer si lo eliminamos y volvemos a utilizarlo. Quédate y te muestro cómo hacerlo. Disponemos de estos nombres que la utilidad que le vamos a dar es: tienen que reservar una sala de reuniones y solamente pueden reservar una de ellas. No pueden estar en dos salas de reuniones la misma persona. Para ello vamos a utilizar una lista con elementos descartables. ¿Cómo lo hacemos? Bien, lo primero que necesitamos saber es si en esta lista existe algún nombre de nuestra lista. Por lo tanto, vamos a utilizar la función contar.si. ¿Qué tiene que contar? Si la persona que está en este rango, lo bloqueamos con F4, está en esta lista. Cerramos paréntesis y Enter. Ahora, si aquí añadimos un nombre, como podéis ver, ya nos indica que ese nombre está utilizado. Primer paso realizado. Y ahora vamos a hacer un filtro para que se nos vaya descontando todos los que tengan un 1. Para ello vamos a utilizar la función filtrar. ¿Qué tiene que filtrar? Nuestros nombres que estén en nuestra lista de contar y que sean menor a 1. Por lo tanto, tienen que tener un 0. Como podéis ver, ahora mismo ya lo tenemos todo. Si ahora escribimos aquí Juan, vemos que desaparece de nuestra lista. Bien, segundo paso. Y ahora es tan sencillo como hacer una lista desplegable. Seleccionamos donde vamos a poner nuestra lista desplegable. Nos vamos a datos, validación de datos de una lista, y el origen ¿cuál va a ser? Que sea igual a nuestra lista de filtro con el numeral. Aceptar. Y ahora, si empezamos a escribir nuestros nombres, veremos que van desapareciendo de nuestra lista. Y si en algún momento eliminamos, como podéis ver, vuelve a añadirse a nuestra lista filtrada. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!